Lección 333. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente, pues sólo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado, ninguna otra luz puede salvar al mundo, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu Hijo bien amado. Comentario a la lección 333. Este mundo se originó con un pensamiento de miedo, la fuente del conflicto, que es la raíz de todos los sueños. Así, por ejemplo, temo a alguien o algo fuera de mí, cuya voluntad es atacar, claramente en conflicto con mi voluntad, que percibo como amorosa y pacífica. Sin embargo, es imposible estar en este mundo como un cuerpo sin conflictos de esta naturaleza, porque la esencia de la vida física está enraizada en el principio de la mente errada de uno o el otro, un aspecto de la noción de Darwin sobre la supervivencia del más apto. Es sólo cuando a través del perdón y salimos del sueño con Jesús que nos damos cuenta de la naturaleza ilusoria del sistema de pensamiento de separación y conflicto del ego. Esta lección es especialmente importante debido a su énfasis en resolver el problema del conflicto del ego en la mente, no en el mundo o en el cuerpo. Los psicólogos psicodinámicos se han centrado en lo que ellos denominan el conflicto básico, y cada teórico ha tenido una definición diferente. Jesús también tiene una teoría y define el conflicto básico como entre la ilusión y la verdad. Este conflicto del ego con Dios subyace a todo este mundo y Jesús enfatiza que no podemos resolverlo afuera, sino solo en su origen. La decisión de la mente de tener la razón en vez de ser feliz, alineándose con el ego en lugar del Espíritu Santo. Por lo tanto, ningún conflicto se resuelve realmente en el mundo, y nunca habrá una paz duradera aquí, solo odio, porque no estamos en contacto con su fuente, que yace dentro del sistema de pensamiento del ego compartido por las partes de cada conflicto, pasado, presente y futuro. Por lo tanto, necesitamos ver el conflicto donde está, en la mente, elegido por la mente. Una vez elegido, el conflicto se disocia y luego se proyecta, se ve en el mundo, entonces no hay ninguna esperanza de deshacerlo. Como nuestro Maestro Jesús nos pide que dejemos que sus ojos sean nuestros, para que podamos aprender que la verdadera fuente del conflicto nunca está afuera, entre las personas, los gobiernos, las religiones y las razas, sino en la mente que cree que solo puede existir a través del conflicto, arraigada en su creencia, ha librado una guerra con Dios, que le ha derrotado, y ahora debe evitar su inevitable represalia. El proceso de curación comienza con nuestras percepciones externas, y Jesús nos ayuda a ver que estas no son sino la imagen externa de una condición interna. El conflicto finaliza cuando llevamos su oscuridad a la luz del perdón, en la mente.
Pedirle ayuda a Jesús significa mirar la situación a través de sus ojos, aprendiendo que lo que percibimos como conflicto fuera es una proyección del conflicto dentro, nuestra guerra con Dios. Solo cuando miramos ese pensamiento podemos darnos cuenta de su locura, permitiendo que la luz de la verdad lo desvanezca. Ningún problema será resuelto en este mundo sin que primero lo llevemos a su fuente y luego cambiemos la decisión de la mente en favor del ego. Solo entonces regresará la luz. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado, de la culpabilidad, del odio o del ataque? Cuando lo único que la rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Este yo es lo que continuamente elegimos idolatrar. Un ídolo está destinado a sustituir al verdadero Dios, con imágenes que toman la forma de nuestro Creador, quien es abstracto y carece de forma. Luego adoramos a los ídolos tomando su forma como verdad, mientras perdemos el contenido de amor de la verdad. Del mismo modo adoramos al ego en la forma del cuerpo, sustituyendo su yo por el ser de Cristo. El cuerpo se convierte así en realidad para nosotros en el héroe del sueño del ego, como Jesús nos dice en el texto. La Trinidad impía, de pecado, culpa y miedo del ego, nos deja aterrorizados de Dios, quien se ha convertido en nuestro enemigo mortal, en guerra con nosotros porque secretamente estamos en guerra con Él. Claramente esto no tiene nada que ver con el verdadero Dios, sino con la deidad vengativa del sueño del ego. La fuerza de Cristo es la debilidad del ego, porque es el poder de la perfecta unicidad. La fuerza del ego, realmente debilidad, es el poder aparente de la separación, al cual
el mundo atestigua. Creemos que somos fuertes porque si estamos aquí, y ciertamente creemos que lo estamos, fue debido a nuestra derrota de Dios. Luego derrotamos a todos los demás a través de la indulgencia de nuestro especialismo, nuestra retorcida idea de fortaleza. Sin embargo, se nos pide que consideremos si esta es realmente la fuerza que queremos. Lo que subyace a nuestra creencia de que existimos como individuos es el pensamiento que ciertamente lo hemos destruido a él, la piedra angular del sistema de pensamiento de mente del ego. Este es el sistema de pensamiento que prevalece en el mundo y la base de su comportamiento. El perro come al perro, mata o te matarán, uno o el otro, la proyección sombría del pensamiento original de que existimos al haber destruido a Dios. Nuestra culpa grita que Él buscará recuperar su vida destruyéndonos a cambio. Cuando estamos en nuestras mentes correctas, fuera del sueño y recordando nuestra identidad como Cristo, ya no sabemos de la locura o muerte de Dios. Habiendo vuelto a la cordura, nos damos cuenta de que esta locura era un sueño que ahora ha desaparecido. Lo anterior nos dice una vez más que Dios no puede saber nada de este mundo, porque ¿cómo puede saber del pecado, la culpa, el miedo o la separación? Nada de lo cual ha sucedido. La clarificación de términos proporciona este contraste entre el ego y el milagro. Y se nos pide una vez más que elijamos entre la locura y la cordura, la ilusión y la verdad. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza, los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría a ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Cuando estás en presencia de la realidad, no ves al ego, sus pensamientos o cualquier otra cosa, lo cual es el punto en el que Jesús nos dice que cuando despertemos del sueño ya no lo recordaremos, porque no hay nada que recordar. Por eso, desde la perspectiva no dualista, el espíritu no puede tener nada que ver con el sueño, ya que no conoce el ego ni su mundo. La realidad, y el Hijo de Dios como parte de la realidad, es literalmente sin ego y aparte de la locura del ego. ¿Cómo entonces puede el ego ser visto y mucho menos reaccionar a él, cuando literalmente no está allí? El término altar en un curso de milagros se usa como un símbolo para el tomador de decisiones, como aprendimos anteriormente. Es la parte de nuestras mentes que puede elegir identificarse con el ego o el Espíritu Santo. El pasaje anterior describe nuestra elección de adorar en el santuario del ego, su sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo, de sufrimiento, asesinato y muerte. Nuestro tomador de decisiones se da cuenta de su error, cambia de mentalidad y se dirige a la luz del Espíritu Santo. El altar ensangrentado es limpiado del odio por el perdón, que no ve ningún pecado, ya que el amor ha reemplazado al miedo, la paz a la guerra y la dicha al dolor. La luz de la verdad ha venido para desvanecer la oscuridad de la ilusión. Hemos regresado a nuestras mentes correctas al darnos cuenta de que no hay un lugar donde preferiríamos estar. El requisito previo para estar en el mundo real, en el que la mente errada desaparece, al igual que su mundo de separación y pecado. Todo lo que queda es el recuerdo de quienes somos, como el Hijo único,
y unificado de Dios, tan santo como su Creador, la santidad misma.